Buenas tardes. Aquella tarde calurosa, la sala de audiencias de los tribunales de Buenos Aires fue testigo de una lucha extraordinaria. Una mujer embarazada de 7 meses se puso de pie para defender a su marido, calumniado por la policía. Cuando la verdad salió a la luz, la justicia se impuso. Esta es una historia real sobre el coraje, el amor y el derrumbe de la arrogancia del poder. Aquella tarde, bajo un cielo porteño que ardía de calor, la explanada del Palacio de Justicia estaba colmada de gente. Los periodistas estaban ocupados acomodando sus cámaras y trípodes. El personal de seguridad iba y venía, y los visitantes abarrotaban los pasillos de mármol. En medio de ese gentío apareció una figura femenina que hizo que muchas miradas se volvieran de inmediato. Ella era Sofía, una mujer de 26 años, muy conocida y respetada por su labor social y catequesis en los barrios más humildes. Vestía un vestido largo y modesto de color oscuro, sencillo pero elegante, con el cabello recogido de manera prolija, irradiando una dignidad inusual. Su rostro era bello y sereno. Su piel clara parecía no haber sido tocada por el smog de la ciudad. Pero lo más llamativo era su vientre prominente. Su embarazo ya había entrado en el 7º mes. Aunque claramente estaba en una condición física que no era fácil, se mantenía erguida y caminaba con paso firme hacia el interior del imponente edificio. Como si el peso del embarazo nunca hubiera obstaculizado su espíritu. Todos los que la veían se daban cuenta al instante. Esta no era simplemente una mujer común. Era la esposa del imputado que estaba siendo el tema de conversación en todos los noticieros y redes sociales. Su marido, Mateo, un profesor de escuela técnica y experto en computación, había sido acusado de poseer y consumir estupefacientes por un policía llamado Comisario Benítez. El caso estaba lleno de irregularidades desde el principio, un allanamiento sin orden judicial, evidencia encontrada de manera misteriosa y la negativa rotunda de Mateo a pagar una coima para que cerraran la causa. Ese día, Sofía no venía solo como la esposa del acusado, sino como una testigo clave que se atrevía a revelar la verdad ante la opinión pública. Su valentía para enfrentarse a una institución de seguridad que a menudo parecía intocable hizo que su nombre estuviera en boca de todos. Desde el primer día anunció que estaría presente en el juicio. Su presencia se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia, especialmente porque era una mujer embarazada y estaba en una posición que, sistémicamente, se suponía débil. Sin embargo, esa debilidad no se veía por ningún lado en los pasos de Sofía. Con la respiración regular y el rostro tranquilo, caminó entre las filas de curiosos que se apartaban para darle paso. Algunos susurraban admirando la firmeza de su corazón, mientras otros levantaban sus celulares para sacar fotos. Los cronistas la apuntaban con cámaras y micrófonos, esperando una declaración. Pero Sofía no se inmutó. No le interesaban los reflectores mediáticos. Su objetivo era uno solo: defender a su marido difamado y silenciar las mentiras que habían pisoteado la dignidad de su familia. En su silencio se guardaba un fuego abrasador. En su calma se almacenaba una ola que pronto sacudiría la sala ese día. No iba a llorar en el estrado. No iba a pedir lástima. Iba a hablar como una testigo que sabía exactamente qué había pasado y se mantendría de pie hasta el final para que la verdad prevaleciera. En la sala principal de audiencias, los bancos del público estaban llenos. El juez ya estaba sentado en su estrado elevado y la gendarmería custodiaba estrictamente cada lado del recinto. Cuando llamaron el nombre de Sofía, todas las miradas se clavaron en ella. Se levantó y avanzó recorriendo el pasillo estrecho hacia la silla de los testigos. En ese segundo, el ambiente de la sala se volvió repentinamente silencioso. Todos los presentes sabían que esto no era una sesión cualquiera. Este sería el momento que definiría el rumbo del juicio e incluso podría cambiar la dirección de la opinión pública. Porque quien estaba allí parada no era solo una referente barrial. Era una mujer que cargaba 2 vidas a la vez y se atrevía a desafiar la calumnia de un oficial del Estado. La mirada de sus ojos, aguda y llena de convicción, hizo que incluso el juez la mirara con respeto. Sofía había llegado y su presencia era el comienzo de un gran temblor que cambiaría todo.
En el lado derecho de la sala se sentaba una figura que llamaba la atención no por su autoridad, sino por su forma física y su expresión de soberbia. Benítez, un policía de 37 años, vestía el uniforme que parecía demasiado ajustado para su cuerpo robusto y descuidado. Su barriga prominente colgaba, a punto de reventar los botones de la camisa que apenas resistían. Sus sienes estaban empapadas de sudor. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, su rostro seguía mostrando una arrogancia difícil de ocultar. Su mirada era esquiva pero amenazante. Estaba sentado con las piernas abiertas, los brazos cruzados sobre el pecho. Como si toda la sala de audiencias estuviera bajo su poder. Benítez no era solo un testigo de la fiscalía, sino también el policía que arrestó a Mateo. Con la acusación de tenencia de drogas, se posicionaba como el oficial que había logrado desbaratar un crimen. Sin embargo, detrás de todo eso había un olor a podrido que el público ya empezaba a percibir. El nombre de Benítez era conocido desde hacía tiempo en el entorno policial como un tipo escurridizo. Escurridizo no por ser inteligente, sino por ser hábil para esquivar la ley y armar causas. Muchos abogados habían comentado en los pasillos de tribunales sobre los paquetes de evidencia que él solía manipular, especialmente cuando el sospechoso no quería poner la plata para el arreglo. En el caso de Mateo, la gente empezaba a preguntarse por qué el allanamiento se hizo de noche y sin orden escrita. ¿Por qué el único testigo era el propio Benítez? ¿Y por qué la droga se encontró justamente en un lugar tan insólito, escondida dentro del ropero del bebé? La sospecha se fortalecía porque el historial de Benítez incluía llevar evidencia desde su propio bolsillo para luego acusar a civiles inocentes. Algunos periodistas de investigación incluso habían recopilado datos sobre sus violaciones éticas. Sin embargo, todos sus expedientes desaparecían misteriosamente en asuntos internos. Aunque su cara aparecía a menudo en los medios como un oficial activo, en el círculo de periodistas judiciales, Benítez era el símbolo de la pequeña corrupción que crece hasta volverse enorme porque se la deja hacer. El caso de Mateo era la cúspide de su osadía al jugar con fuego. Él pensaba que, como en casos anteriores, la víctima se callaría, pagaría y listo. Pero esta vez era diferente. No tuvo en cuenta la figura de Sofía, una esposa que no solo era inteligente, sino que tenía un coraje duro como el granito. La presencia de Sofía en la sala ese día puso nervioso a Benítez. Aunque intentaba cubrirlo con su cara de prepotente, sabía que su testimonio sería puesto a prueba hasta el límite y sabía que esta vez los ojos del público estaban enfocados agudamente en cada una de sus mentiras. Pero Benítez había vivido demasiado tiempo en un poder ilusorio. Hasta el punto de creer que podía doblar la ley a su antojo. Entre los susurros de los periodistas y observadores judiciales sentados en las filas de atrás, el nombre de Benítez se repetía una y otra vez. Algunos de ellos escribían rápido en sus libretas, observando los movimientos de ese hombre corpulento que empezaba a inquietarse. Se notaba en la forma en que se secaba la frente con un pañuelo sucio. Pero aún así, cuando fue llamado a declarar, Benítez se paró sacando pecho con una sonrisa cínica forzada. No sabía que esa tarde, lo que durante tanto tiempo había tapado con la chapa y el uniforme, empezaría a destaparse. Ante el juez, ante el pueblo y ante una mujer joven embarazada de 7 meses que no tenía ni una pizca de miedo de decir su nombre y mirarlo directo a los ojos. Ese día, Benítez se convirtió en el centro de atención no por la grandeza de su deber policial, sino por el hedor de la mentira que estaba a punto de explotar en medio de la sala. Cuando la sesión se abrió oficialmente y el juez golpeó el martillo 3 veces, el ambiente se volvió repentinamente silencioso. Todos los ojos se dirigieron a la silla de los testigos cuando llamaron a Sofía. Con calma, se levantó caminando despacio por el pasillo entre los bancos. Su cuerpo, cargando 7 meses de gestación, parecía sólido y cada paso reflejaba una convicción inquebrantable. Llegó a la silla, puso su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad y nada más que la verdad. No salía ningún sonido de la sala, salvo la respiración contenida de los asistentes que se daban cuenta de que la testigo que iba a hablar no era una mujer cualquiera. Entonces Sofía abrió la boca, su voz era suave, no levantaba el tono, pero se escuchaba en cada rincón del recinto.
Cada oración era dicha con coherencia. Cada palabra elegida con cuidado pero con firmeza. Sofía no solo hablaba por su marido, estaba hablando en nombre de todas las víctimas de calumnias y abusos de autoridad. Sofía explicó cómo esa noche su casa fue golpeada violentamente por varios policías sin mostrar ninguna orden de allanamiento. Recordaba perfectamente cómo Benítez entró con las botas sucias directo al living, mandando a todos al suelo y revolviendo el contenido de la casa como si estuviera buscando algo que en realidad ya tenía preparado desde antes. Mencionó con claridad que en ese momento ella estaba calentando agua para el mate y su marido, Mateo, estaba arreglando un cable de red en el fondo de la casa. No hubo testigos del barrio, no hubo acta oficial en el momento. Solo Benítez y dos subordinados que venían con acusaciones y una actitud violenta, alegando que la evidencia, un envoltorio plástico pequeño, fue encontrado en el ropero del bebé que ni siquiera se había usado porque su primer hijo aún no había nacido. Ese ropero siempre estaba cerrado y solo Sofía tenía la llave. Sin embargo, esa noche el ropero apareció abierto y el plástico apareció ahí de la nada. Ella relató esos hechos con un tono llano, pero con una mirada filosa que atravesaba la podredumbre de Benítez al otro lado de la sala. No paró ahí, Sofía luego reveló el hecho más impactante. Unos días después del arresto, Benítez fue a la casa de su madre y presentó una oferta de arreglo. Dijo, si la familia entrega la suma de $50.000, la causa de Mateo se simplifica y el proceso no se extiende. Sofía, que conocía sus derechos y tenía principios inquebrantables, rechazó de plano esa extorsión. No iba a permitir que su marido fuera etiquetado como un delincuente para el beneficio de un corrupto. Frente al juez y a todos los presentes, Sofía detalló esa conversación minuciosamente, incluyendo la hora y el lugar. Algunos asistentes soltaron un suspiro audible. Otros anotaban rápido y miraban a Benítez, que ahora empezaba a verse muy incómodo. Sofía no acusaba sin base. Desafió a Benítez a negarlo bajo juramento y declaró estar lista para traer testigos adicionales si era necesario. Sabía que su valentía ese día determinaría el destino de su familia. El testimonio de Sofía sacudió la sala. El juez se veía anotando seriamente, incluso levantó la vista para observar a Sofía más tiempo de lo habitual. Mientras tanto, el fiscal parecía empezar a recalcular su estrategia. Por otro lado, Benítez comenzaba a mostrarse inquieto. Sus manos jugaban con una virome. Sus ojos no podían mirar directo a la testigo. Sofía estaba parada allí no como una víctima pasiva, sino como una luchadora digna. A pesar de su avanzado embarazo, no mostró ni un ápice de debilidad. No se defendía, no pedía piedad y no mendigaba simpatía. Lo que presentaba era simplemente la verdad ordenada y dicha con total coraje. Cuando terminó su testimonio, la sala seguía en silencio. Nadie se atrevía a aplaudir. Pero esa tensión era la prueba. Todos se daban cuenta de que lo que acababan de escuchar era un testimonio capaz de dar vuelta a todo el juicio. Y ese día, la voz de una mujer embarazada se convirtió en el arma más afilada capaz de atravesar el muro de mentiras de un agente del Estado. La sala, que al principio estaba tranquila, empezó a sentirse caliente. Con cada palabra que salía de la boca de Sofía, cada declaración despegaba capa tras capa de la corrupción que había estado oculta tras el nombre de la institución. Los periodistas en el fondo agachaban la cabeza escribiendo citas textuales, agudas y valientes. Algunos ya preparaban transmisiones en vivo por redes sociales. Por otro lado, los activistas de derechos humanos que hacía tiempo sospechaban de las andanzas de Benítez intercambiaban miradas, asintiendo lentamente como confirmando que sus sospechas no eran fantasía. Cada frase de Sofía era como un martillazo sobre la mesa de la justicia. Presentaba evidencia verbal con una estructura sistemática sin tartamudear ni un poco. Explicó hora, lugar, nombres, incluso el detalle de la posición en la habitación cuando Benítez realizó la intimidación y el pedido de coima. Todo eso dejó a los presentes petrificados. No pocos apretaban los puños en su regazo conteniendo la bronca. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Benítez, sentado en el banquillo, empezó a perder el control.
Interrumpió varias veces con tono elevado. Incluso acusó a Sofía de ser una mujer que buscaba hacer política. Esos dichos groseros invitaron de inmediato a murmullos incómodos de la audiencia. El juez tuvo que golpear el martillo 3 veces para que Benítez se callara y dejara terminar a la testigo. Pero Benítez no paró. Al contrario, lanzó comentarios cada vez más inapropiados, insinuando que el embarazo de Sofía era una táctica para ganar simpatía y diciendo que las mujeres débiles no deberían entrar a una sala de justicia así. Esas palabras hicieron que muchos de los presentes se volvieran hacia él con miradas fulminantes. Algunos abogados se agacharon avergonzados, sin poder creer que un oficial pudiera decir algo tan vil a una embarazada que buscaba justicia. El juez comenzó a anotar irregularidad tras irregularidad con expresión cada vez más grave. Levantó las cejas cuando Sofía mencionó pruebas detalladas que legalmente podían anular toda la acusación. Pero en medio de esa declaración fue que Benítez se levantó de su asiento con una emoción explosiva. Señaló con el dedo a Sofía llamándola mentirosa e incluso avanzó hacia la testigo como si fuera a atacarla. La policía de custodia se paró para bloquearlo. Pero el ambiente ya estaba ardiendo. El juez volvió a golpear el martillo, esta vez con fuerza, advirtiendo que una interrupción más y Benítez sería expulsado de la sala. Pero en medio de todo eso, Sofía permaneció sentada, tranquila. No mostró miedo en lo más mínimo. Solo cerró los ojos un momento, respiró hondo y retomó su declaración con una voz más fuerte. No se rindió, y su calma fue una bofetada moral para un Benítez cada vez más pánico. El juicio esa tarde se transformó en un campo de batalla psicológico. De un lado, una mujer gestando y testificando con la cabeza fría. Del otro, un agente del Estado intentando defender una mentira a los gritos. Los periodistas no paraban de anotar. Algunos ya escribían titulares contundentes: Sofía destapa manipulación de pruebas, policía ataca a testigo, juez furioso y embarazada enfrenta a policía brutal. Los activistas empezaron a preparar denuncias para organismos de control. El juicio, que al principio se consideraba un trámite para condenar a Mateo, se convirtió en un escenario para que el pueblo viera quién mentía y quién luchaba de verdad. Y cuanto más gritaba Benítez, más gente creía que estaba ocultando algo. Mientras Sofía, que seguía hablando con voz firme, ya se había ganado la simpatía y la certeza del público de que la verdad estaba de su lado. La situación en la sala era cada vez más incendiaria. Benítez, que desde el principio se veía nervioso, ahora había perdido totalmente los estribos. Tenía la cara roja, el sudor le chorreaba y respiraba agitado como alguien acorralado que no sabe dónde esconderse. Cada frase de Sofía era un golpe directo que derribaba el muro de sus mentiras. Intentó negar, gritar e interrumpir. Pero ninguno de sus argumentos pudo silenciar la verdad de Sofía. Y bajo la presión que estallaba en su cabeza, sin que nadie lo esperara, Benítez de repente se levantó de su silla. Con pasos rápidos y bruscos, con el rostro lleno de ira, en un segundo se abalanzó hacia Sofía que seguía en el estrado. Muchos pensaron que solo quería increparla o señalarla. Pero lo que pasó fue mucho más salvaje. Con un movimiento brutal, Benítez levantó su mano derecha y le pegó una cachetada a Sofía con todas sus fuerzas. El sonido del golpe resonó nítido en toda la sala. La cabeza de Sofía se giró violentamente hacia un lado y su cuerpo salió despedido de la silla cayendo al piso de mármol. Se le partió el labio, la sangre brotó de inmediato, manchando su ropa impecable. El caos estalló al instante. Algunos espectadores gritaron histéricos. Un periodista dejó caer su cámara y los activistas se pararon de un salto. Los guardias, que debían estar atentos, reaccionaron tarde. Recién se movieron cuando Sofía ya estaba tirada en el suelo, haciendo una mueca de dolor mientras se agarraba la panza. Estaba pálida, pero sus ojos seguían mirando fijo a Benítez. No había lágrimas. Solo la bronca profunda de una mujer que acababa de ser tratada como un animal frente a la ley que debía protegerla. Benítez, tras el golpe, no retrocedió. Al contrario, se paró desafiante ante cualquiera que osara detenerlo.
gruñía señalando al juez, al fiscal y al público como si todavía tuviera el poder. «Esa mentirosa se merece eso», gritó. Pero sus palabras fueron respondidas al instante con gritos de furia desde la audiencia. «Agárrenlo, sáquenlo», gritaba un activista. «Esto es un tribunal, no una cueva de delincuentes», sumó otro. El juez golpeaba el martillo repetidamente, con los ojos desorbitados de ira. Ordenó a la custodia detener a Benítez de inmediato. 2 policías finalmente avanzaron con dudas, le agarraron los brazos y lo forzaron a volver a su silla. Pero todo ocurrió tarde. Sofía había sido víctima de violencia física en una sala sagrada. Y la herida en su labio, la sangre en su ropa, eran la prueba viviente de la rotura moral de un agente que debía cuidar a la gente. Mientras forzaban a Benítez a sentarse, la sala seguía siendo un alboroto. Algunos grababan con sus celulares subiendo el incidente brutal a las redes en vivo. El hashtag Justicia por Sofía empezó a subir en todas las plataformas. Lo más impresionante fue la reacción de la propia Sofía. Aunque tenía la cara ensangrentada y el cuerpo débil, intentó sentarse despacio rechazando ayuda, forzándose a mantenerse en la silla de los testigos. No quería callarse. Quería terminar su testimonio. Le temblaban los labios, pero su voz firme se escuchó de nuevo: «Que siga el juicio». «Yo no terminé». Esa frase dejó la sala en silencio otra vez. En un momento muy doloroso y lleno de bronca, el público vio que la mujer que creían que se iba a quebrar, se paraba más fuerte que nadie. Y en ese instante todos supieron que Benítez había cruzado el último límite y que su tiempo de destrucción había empezado. En cuestión de segundos, después del golpe brutal de Benítez a Sofía, el torrente de emoción contenido en el pecho de Mateo estalló. Estaba sentado en el banco de los acusados, esposado, custodiado. Pero el dolor de ver a su amada esposa, una mujer santa que llevaba a su hijo en el vientre, ser agredida en público, quemó todos los límites de su paciencia. Se le abrieron los ojos, se le puso la cara roja y sin pensarlo 2 veces saltó de su asiento. Las manos atadas con las esposas de acero no pudieron frenar el movimiento. El instinto de un hombre dispuesto a jugarse todo por el honor de su familia. Con el cuerpo cargado de adrenalina y una mirada llena de revancha, Mateo salió disparado hacia Benítez como una flecha. Los guardias que debían frenarlo se quedaron helados viendo ese salto tan rápido y valiente. Benítez, que recién se paraba soberbio después de pegarle a Sofía, no esperaba que el hombre al que había esposado y humillado fuera a responder con tanta fuerza. En un solo movimiento lleno de furia y justicia, Mateo le estampó el codo en la cara a Benítez con una precisión terrible. Se escuchó el ruido seco de los huesos. Claramente, el tabique nasal de Benítez se rompió al ser golpeado por el codo de un marido enfurecido. La sangre salió borbotones de la nariz de Benítez manchando su uniforme. Su cuerpo pesado se fue para atrás, incapaz de aguantar el impacto que venía del amor sincero y la justicia traicionada. Cayó golpeando el piso duro con un ruido sordo y rugió de dolor retorciéndose como una bestia que perdió el poder. El grito de dolor de Benítez no era solo por la nariz rota, sino porque su ego intocable acababa de hacerse pedazos frente a todos. La seguridad finalmente reaccionó. Se movieron rápido. Algunos sujetaron a Mateo, empujándolo de vuelta al banco y tratando de separar a los 2 hombres. Otros más veteranos sujetaron a Benítez que seguía gimiendo en el piso, apretándole un trapo en la nariz que no paraba de sangrar. Pero la situación ya se había desmadrado. Nadie podía borrar ese momento heroico y dramático. Para los testigos, la sala se convirtió en escenario histórico de valentía. Un hombre común que, aunque esposado, no permitió que pisotearan el honor de su esposa. Los periodistas, todavía sopqueados, volvieron a prender las cámaras. Los flashes llenaron el lugar. Las redes sociales explotaron. El vídeo del golpe de Mateo se viralizó y el público festejaba. El hashtag Liberen a Mateo y Justicia por Sofía llegaron al primer puesto y miles de comentarios inundaron internet. Ese es un marido de verdad, golpe de justicia, el corrupto tuvo su merecido. En medio del caos, Sofía, que se había caído,
ya había sido ayudada a sentarse por un abogado. Le seguía saliendo sangre del labio, pero sus ojos miraban a Mateo con una emoción profunda. No hablaban, pero se entendían. En las heridas y la sangre, su amor mostraba su fuerza máxima. Mientras tanto, sacaban a Benítez de la sala para que lo atendieran los médicos. Pero más allá de la herida física, él sabía que su reputación estaba destruida. Ya no se paraba como una autoridad, sino como un perdedor que usaba el poder para oprimir al débil y cayó de cara cuando la verdad le devolvió el golpe. Y Mateo, sentado con las esposas, ya no parecía un acusado. A los ojos del público, del pueblo y de la justicia misma, Mateo era el héroe del día. Un hombre que se paró no solo por él, sino por su esposa, su hijo por nacer y una verdad que no se podía seguir pisoteando. La sala, antes ruidosa, de repente quedó en un silencio sepulcral. No un silencio de paz, sino de asombro y nueva conciencia. El juez, en su estrado, parecía nervioso. Golpeaba el martillo por reflejo. Orden en la sala. Le temblaba la voz. Pero no de enojo, sino porque él mismo veía cómo la ley que representaba había sido manoseada desde adentro. El juez miró fijo el lugar donde había estado Benítez y luego a Sofía, sentada débilmente, limpiándose el labio roto. Ya no había dudas. Los hechos habían hablado y las actitudes habían mostrado quién merecía ser creído. El juez, que al principio parecía neutral pero un poco inclinado a la fiscalía, respiró hondo. Consciente de que ya no podía basarse en los informes oficiales que siempre consideró sagrados. El ambiente se volvió un mar de emociones. Muchos miraban a Sofía con respeto profundo. La veían no solo como testigo, sino como un símbolo de coraje. Una embarazada golpeada en público que se vuelve a sentar y dice, no terminé. Eso quedó grabado en la mente de todos. Por otro lado, Benítez, conocido como el mano dura, ahora era el símbolo de lo podrido del sistema. Los insultos empezaron a aparecer no solo de la gente, sino de los medios presentes. Algunos cronistas ya no se guardaban los comentarios, criticando a Benítez mientras escribían furiosos. Sabían que no solo cubrían un juicio, estaban viendo un punto de inflexión. Las cámaras no paraban. Grababan la cara de Sofía firme y a Mateo erguido como un prócer. En minutos, el vídeo recorrió el país. La cuenta oficial de la policía y del Ministerio de Seguridad se llenó de reclamos exigiendo la destitución y cárcel para Benítez. Figuras públicas, activistas y hasta curas alzaron la voz exigiendo justicia para el pueblo chico silenciado por causas armadas. Ante la presión pública, el juez se dio cuenta de que su decisión quedaría en la historia. Miró a Sofía, a Mateo y pidió un cuarto intermedio de 10 minutos. Pero por su cara, la decisión ya estaba tomada. Lo que se reveló no fue solo la mentira de un policía, sino la falla de un sistema. Y de esos escombros surgieron dos figuras extraordinarias. Apenas se calmaba el eco de la violencia, el abogado de Mateo se puso de pie. Con cara tranquila pero ojos filosos, levantó un pequeño pendrive y dijo fuerte, «Señoría, presentamos una prueba nueva que recibimos esta mañana de un vecino anónimo. Esto explica todo el asunto». Silencio total. El juez miró al abogado e hizo una seña al secretario para que recibiera y proyectara la grabación en la pantalla de la sala. Todos miraron la pantalla grande. Segundos después, empezó a correr el vídeo de una cámara de seguridad del interior de la casa de Mateo. La imagen era algo borrosa, pero suficiente para mostrar a un policía gordo, inconfundiblemente Benítez, entrando al dormitorio esa noche. En el vídeo, se veía a Benítez revisando el ropero, abriendo la puerta y luego, rápida y sigilosamente, sacando algo del bolsillo de su uniforme. Metió una bolsita con polvo blanco entre la ropa sin que nadie lo viera. Sus movimientos eran los de un experto. No había audio, pero la imagen bastaba para demoler toda la acusación. La sala cambió al instante. La gente se tapaba la boca. Los periodistas sacaban fotos a la pantalla. Un activista gritó, le plantó la prueba. Es un criminal.
El juez no pudo ocultar su sorpresa. Se puso pálido y soltó la lapicera. Pasaron el vídeo 2 veces. Cada segundo era un golpe a la credibilidad de la fuerza policial. No había lugar para negar. Era un delito grave, armado de causa por un funcionario público. El abogado explicó que la cámara la había puesto Mateo por seguridad barrial, que el archivo se había dañado pero un técnico lo recuperó anoche. El técnico estaba ahí para jurar que el vídeo era real. No era una defensa vacía. Era el arma final. Benítez, que había vuelto y estaba sentado en un rincón curado a medias, se quedó mudo. Pálido. La sangre bajo la nariz aún fresca. Ya nadie lo miraba como víctima del golpe de Mateo, sino como un delincuente. Sus propios custodios se alejaban. El fiscal agachaba la cabeza de vergüenza. Sofía miraba la pantalla con los ojos llorosos. Un alivio profundo se le notaba en la cara. El alivio de quien probó la verdad con sangre. En esa sala, ante la ley y el pueblo, la mentira quedó desnuda y la justicia empezó a encontrar su camino. Tras el vídeo y la validación del técnico, el ambiente era de tensión y esperanza. Nadie hablaba. Todos esperaban el martillo. El juez, un hombre mayor de gesto adusto, miró los papeles que ya no servían de nada frente al vídeo. Miró a Sofía, a Mateo y finalmente a Benítez, que estaba hundido en su silla. Tras hablar con sus colegas, el juez tomó aire, levantó el martillo y golpeó fuerte. Este tribunal decide, el acusado Mateo se declara inocente de todos los cargos. Se retiran las acusaciones y queda en libertad inmediata. La sala estalló en aplausos y gritos de emoción. Sofía se tapó la cara con las manos, llorando no por debilidad, sino porque la lucha valió la pena. El abogado sonrió y calmó a la gente. Los periodistas lloraban, los activistas se abrazaban. El público coreaba los nombres de Sofía y Mateo. Pero el juez volvió a golpear el martillo, más serio que nunca. Con respecto al testigo Benítez. Habiendo visto la evidencia, el testimonio técnico y la agresión en esta sala, este tribunal declara que el comisario Benítez es culpable de abuso de autoridad, falsificación de pruebas, falso testimonio y lesiones graves. Silencio otra vez. Todos miraban a Benítez, inmóvil como una estatua. El juez dictó sentencia con voz firme: se le impone la pena máxima, baja deshonrosa de la fuerza policial, prisión de 12 años y embargo de bienes relacionados con corrupción. En ese instante, 2 oficiales de asuntos internos entraron, se acercaron a Benítez y le arrancaron las insignias y la placa delante de todos. Fue el símbolo del fin de la impunidad. El corrupto no solo fue vencido, sino humillado ante el pueblo que oprimía. Por otro lado, Mateo se paró despacio. Le sacaron las esposas. Se masajeó las muñecas y fue hacia Sofía. Se arrodilló ante ella, le tocó la mano y le dijo suave: ganamos, mi amor. No estamos locos. No hicimos nada malo. Sofía lo miró y sonrió por primera vez con el labio ensangrentado. El público se puso de pie aplaudiendo largamente, no solo por el fallo, sino por el amor y el coraje de esa pareja. Afuera, las redes estallaron con la noticia oficial. Fue un día histórico. Salieron caminando despacio por el pasillo. Sofía agarraba fuerte la mano de Mateo. Temblaba de emoción. Su cara estaba golpeada, el vestido manchado, pero sonreía con alivio. Habían probado que los humildes pueden ganar. Mateo caminaba con la frente en alto. Ya no era un reo. Era un hombre libre, esposo, padre y héroe. La gente en la sala lloraba de emoción. Una señora abrazó a Sofía: sos una leona, nena. Dios está con vos. Los periodistas sacaban fotos de la salida triunfal. Nadie pensó que un juicio armado terminaría siendo una revolución de los de abajo contra la corrupción. De la panza de una madre nació el coraje que tumbó la soberbia policial. Y de las manos de un esposo esposado salió el golpe que despertó a todos.
Al cruzar la puerta grande de tribunales, el sol de Buenos Aires seguía pegando fuerte. Pero ahora se sentía distinto, como una bienvenida. Afuera había cientos de personas que se habían enterado por las redes. Estaban en la calle con carteles: "Aguante Sofía, basta de policía corrupta, justicia". Los autos tocaban bocina en apoyo. Un pibe cantaba una canción de cancha adaptada a la situación. Las cámaras de TV transmitían todo. Sabían que esto era más que una noticia policial, era la eterna pelea entre la verdad y la mentira. Sofía miró a su marido. Se miraron y supieron que el camino seguía. Había que curar heridas, limpiar el nombre y traer al hijo a un mundo un poco más justo. Pero ese día ganaron. No por plata ni contactos, sino por tener las agallas de pararse al frente. Las lágrimas de Sofía cayeron por fe. Fe en que Dios vio todo y que su sangre y lágrimas fueron testigos de que la justicia limpia todavía es posible en esta tierra. Ante cientos de ojos respetuosos, Sofía y Mateo bajaron las escalinatas no